los estudios de Vatican Media y Radio Vaticano. A continuación, estamos ya iniciando lo que es la catequesis del Santo Padre, con la lectura del texto litúrgico en italiano en estos momentos de la palabra según San Lucas. Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Ask, and it will be given you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. What father among you, if his son asks for a fish, will instead of a fish give him a serpent? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will the Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask him?" The Gospel of the Lord. Hemos escuchado la lectura en italiano, en francés y en inglés, y a continuación la escucharemos en alemán. Aus dem Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder welcher Vater unter euch, den der Sohn um einen Fisch bittet, gibt ihm statt eines Fisches eine Schlange? Oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. A continuación la escucharán en español. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor. Para nuestros amigos que se acaban de conectar con Facebook Live, ha sido la lectura del libro de San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e ser-vos-á dado. Procurai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E ao que bate, abrir-se-á.
Qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedem. Palavra da salvação. Después de escuchar el texto bíblico en portugués, lo escuchamos en árabe y será después en polaco. وقال يسوع لتلاميذه: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. لأن كل من يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فأي أب منكم إذا سأله ابنه سمكة أعطاه بدل السمكة حية، أو سأله بيضة أعطاه عقربا؟ فإذا كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا العطايا الصالحة لأبنائكم، فما أولى أباكم السماوي بأن يهب الروح القدس للذين يسألونه. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn prosi o chleb, czy La poda mu lectura, el kamień, texto litúrgico por el cual se ha apoyado la catequesis del Papa, que estará hablando sobre la oración perseverante, es según el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 9 al 13. Para nuestros amigos oyentes, también que nos están viendo también aquí en Facebook Live. Oto słowo pańskie. A continuación, el pontífice dará su catequesis dedicada a la oración. Hoy, miércoles 11 de noviembre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Continuamos le catechesi. Continuamos Sulla preghiera. las catequesis sobre la oración. Qualcuno mi ha detto, Alguien lei me ha parla dicho, troppo usted della habla preghiera. mucho sobre la oración. Non è necessario. No es Sì, necesario, sí es necesario en cambio. Perché se noi non preghiamo, Porque si no non rezamos, avremmo la no tendremos forza la per fuerza andare avanti para seguir nella vita. adelante en la La vida. preghiera è come La l'ossigeno oración della vita. La preghiera è attirare su di noi la presenza dello Spirito Santo che ci porta sempre avanti. Per questo La oración nos sirve para seguir io parlo adelante. tanto sulla preghiera. Es importante hablar sobre la oración. Gesù ha dato esempio di una preghiera continua. Jesús ha dado un ejemplo de una praticata oración con continua. perseveranza. L'esempio di Gesù. Il dialogo costante con il Padre nel silenzio, nel El diálogo raccoglimento, constante con el è Padre en el fulcro silencio, en el di tutta la sua recogimiento, es missione. el fulcro de toda su I misión. Vangeli ci riportano Los evangelios anche nos cuentan le sue también de sus esortazioni ai discepoli, exhortaciones a los perché discípulos preghino con para que recen insistenza, con insistencia, senza stancarsi. sin cansarse. Il catechismo ricorda le tre parabole El contenute catecismo nel Vangelo recuerda di las Luca, tres parábolas que contenidas en el sottolineano Evangelio questa de Lucas, caratteristica que subrayan dell'orazione esta di característica de la oración. La preghiera deve essere anzitutto tenace, La oración debe ser sobre todo come tenaz, il personaggio della parabola che, como el personaje de la dovendo parábola que accogliere teniendo un que ospite acoger un huésped all'improvviso, que llega de in piena imprevisto, notte, en mitad de va a la bussare noche, da un amico va a llamar a un e gli amigo y le chiede pide del pane. pan. L'amico risponde El no, amigo responde perché è già no, a letto, porque ma lui ya está en la insiste, cama. insiste, Pero él insiste e finché insiste non lo costringe hasta que no lo ad obliga a alzarsi alzarse y e a darle darle el pan. Una richiesta tenace. Es una solicitud tenaz,
Pero Dios es más paciente que nosotros. Y quien llama con fe y perseverancia a la puerta de su corazón no queda decepcionado. Dios siempre responde, siempre. Nuestro Padre sabe bien qué necesitamos. La insistencia no sirve para informarle o convencerle, sino para alimentar en nosotros el deseo y la esperanza. La segunda parábola es la de la viuda que se dirige al juez para que le ayude a obtener justicia. Este juez es corrupto. Es un hombre sin escrúpulos. Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla. Y piensa, mejor le resuelvo el problema porque la tengo encima. Está continuamente a lamentarse para resolver su problema. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él, sin resignarse delante del mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno, incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. Y es justo la humildad la que nos lleva a orar, a pedir. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano. Cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Hay momentos oscuros en nuestra vida. Necesitamos una ilusión, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Pero si voy a rezar y no siento nada, me siento con el corazón seco, pero tenemos que seguir adelante con esta fatiga, con esos momentos en que no sentimos nada. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios. Cuando tocamos y decimos que no. Y estos santos han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración. Es más, Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio ci invita a pregar el Padre en el nombre de Jesús. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor: y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. ¿Cómo no recordar aquí las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios? Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche,
ni la vuela de saeta giorno, que de día vuela, la peste ni che la vaga nelle peste que tenebre, avanza en lo las sterminio tinieblas, che devasta a ni el mezzogiorno. azote que devasta al È in mediodía. Cristo che si compie Es en questa Cristo stupenda que se preghiera. cumple esta È in maravillosa Lui oración. che essa Es en Él trova que la está, sua encuentra piena su verità. plena verdad. Senza Gesù, le nostre Sin Jesús, preghiere nuestras rischierebbero oraciones di correrían el ridursi riesgo de a degli sforzi reducirse umani, a los esfuerzos destinati humanos, il più delle destinados volte la al mayor parte de fallimento. las veces al fracaso. Ma Lui ha preso Pero Él ha su di sé tomado ogni sobre sí grido, cada grito, ogni gemito, cada ogni lamento, giubilo, cada ogni júbilo, supplica, cada ogni súplica, preghiera umana. cada oración humana. Non dimentichiamo Y no olvidemos lo Spirito Santo. el Espíritu Lo Santo. Spirito Santo El Espíritu prega in Santo noi. ruega en È nosotros. colui che ci porta Es a aquel pregare, que nos ci conduce a porta orar, da Gesù. que nos È lleva a il dono, Jesús. Es è el il don, dono che es il el don Padre e il Figlio que el ci hanno Padre y el dato Hijo nos han per dado andare avanti para seguir all'incontro di adelante Dio. buscando a Dios. Lo Spirito Santo, Lo quando noi Espíritu preghiamo, è lo Santo, Spirito Santo cuando che nosotros prega rezamos, nei es el nostri cuori. Espíritu Santo que reza en nuestros Cristo è corazones. tutto per noi. Cristo es todo Anche para nella nostra vita nosotros, di preghiera. también en nuestra vida de Lo oración. diceva Lo Sant'Agostino afirmaba con San Agustín con una expresión expresione iluminante illuminante que encontramos también en el Gesù prega per catecismo. noi come nostro Jesús sacerdote. ora por nosotros como Prega in sacerdote noi nuestro. come nostro capo. Ora en Y è nosotros pregato como da cabeza noi nuestra. come nostro Dio. A Él se dirige nuestra Riconosciamo oración dunque como a in Dios Lui nuestro. la nostra voce Reconozcamos, e por in tanto, noi en la Él sua nuestras voce. voces y la voz de Él en nosotros. È per questo che il Es por cristiano esto prega, que el non teme cristiano nulla, que reza no si teme affida allo nada. Spirito Santo, Se confía al che è stato Espíritu dato a Santo, noi come dono, che prega que in se noi e nos ci ha dado a porta nosotros alla como don preghiera. y que ruega sia en lo nosotros stesso y nos Spirito conduce Santo, a la oración. Maestro di preghiera, El Espíritu insegnante Santo la sala della preghiera. es nuestro Maestro Grazie. y nos enseña a orar. Muchas gracias. Era la catequesis Très Saint-Père, les fidèles de langue Santo française Padre. reliés par les moyens de communication A sociale continuación, sont heureux de los vous diferentes exprimer monitores, leurs a comenzar sentiments por el respectueux et en leur francés, filiale dará el resumen de la Je vous assure catequesis de leur del Papa, prière seguido pour votre después personne de la et traducción pour de los votre saludos del ministère de pontífice. successeur de Pierre. Saludamos a todas las emisoras de À radio la y fin de televisión que nos han l'audience, nous retransmitido, chanterons le Notre Père en latin. que nos están retransmitiendo, en especial el Consejo Episcopal Selam, que nos está escuchando a través del cross-posting en Facebook Live. Aux personnes âgées, aux malades, También et a aux Radio María en personnes qui sont dans Chile, l'épreuve. Radio María en Venezuela, Radio La Voz Voici de le María de résumé en Guayaquil, français de la Ecuador, catéchèse Radio que Magna vient de en Comodoro prononcer le Rivadavia, Saint-Père. Argentina, Setel Monte Frères de et Alicante, España, Jésus a donné Popular l'exemple Televisión d'une de Cantabria, prière España, continuelle, Radio pratiquée Televisión avec Diocesana de Toledo, Le dialogue Radio Paz de constant avec le Miami, Père, Santa dans le Teresita, silence Radio et dans Palm le Beach en recueillement, Estados Unidos, est le cœur de toute Radio sa Inmaculada mission. e Inmaculada Televisión en La Galveston prière doit d'abord être y Radio tenace. Misión Católica en la Dieu est Savannah, plus Georgia, en patient que Estados nous, Unidos, et así celui como qui frappe avec foi EWTN, et TV persévérance y ESNA à la Televisión, porte de siempre son en cœur Estados ne Unidos. sera pas déçu. L'insistance sert à alimenter en nous le désir En et su l'attente. catequesis dedicada a la oración La parabole de perseverante, la veuve et du juge inique el nous Papa ha fait dicho que comprendre Jesús ha que la dado foi est une ejemplo de una disposition oración courageuse continua, à invoquer practicada Dieu, con à perseverancia. discuter avec lui. El diálogo constante con el Padre en el silencio, en el recogimiento, es el fulcro de Dans la toda su parabole du misión. pharisien et du publicain, Los evangelios nos nous voyons cuentan qu'il n'y a también pas de de sus prière exhortaciones a los vraie sans un discípulos esprit d'humilité. para que recen con insistencia sin Selon l'enseignement de cansarse. l'Évangile, pratiquer la prière signifie El catecismo recuerda las accepter tres parábolas d'expérimenter contenidas la en el nuit de la Evangelio foi de Lucas que et le subrayan silence de Dieu, esta et característica de la continuer à oración. être persévérant. Dans ces nuits de la foi, La oración celui debe qui ser prie sobre n'est todo jamais tenaz, como el personaje Jesús de la nous parábola, accueille que dans sa teniendo que prière, acoger un huésped afin que que llega nous de puissions imprevisto prier en mitad en de la lui noche, et par lui. va a llamar a un amigo y Et le pide cela est pan. l'œuvre de l'Esprit Saint. El amigo responde no, C'est pourquoi porque ya está en la l'Évangile cama, nous pero él invite à insiste, prier le Père insiste, au nom de Jésus. hasta que no lo obliga a alzarse y a La darle el prière de pan. Jésus Pero donne Dios les es más ailes que paciente la que prière de nosotros, l'homme a y toujours quien llama con désiré fe y posséder. perseverancia a la puerta de su Sans le corazón, Christ, no nos queda prières decepcionado. risqueraient de se réduire Nuestro à des Padre efforts sabe humains bien qué destinés la necesitamos. plupart du La temps insistencia à no l'échec. sirve para informarle o Le convencerle, Christ est tout pour nous, sino même para dans notre alimentar vie en de prière. nosotros el C'est deseo pourquoi y la le espera. chrétien qui prie ne craint rien. Et maintenant, le A Saint-Père continuación, va el saluer en Papa italien des dará francophones. sus saludos a los fieles de Saluto lengua cordialmente i francesa. fedeli di lingua francese.
Oggi in alcuni paesi si celebra la memoria di coloro che sono morti nelle guerre. Possa la nostra preghiera per tutte le vittime della violenza nel mondo incoraggiarsi ad essere strumenti di pace e di riconciliazione. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla francesa. Hoy en día en algunos países se celebra la memoria de los que murieron en las guerras. Que nuestra oración por todas las víctimas de la violencia en el mundo nos anime a ser instrumentos de paz y reconciliación. Que Dios les bendiga. En efecto, hoy, 11 de noviembre de 1918, era el final de la Primera Guerra Mundial. La fecha recuerda la firma del armisticio de paz de Alemania. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you La their segunda sentiments parábola of que el Papa ha respect dicho en and su esteem. catequesis es la de la viuda que se dirige al juez para que le ayude a obtener justicia. Este juez es un hombre sin escrúpulos, pero al final es un hombre corrupto, como dijo. Pero al final, exasperado por la insistencia de la viuda, decide complacerla. Esta parábola nos hace entender que la fe no es el impulso de un momento, sino una disposición valiente a invocar a Dios, también a discutir con Él, sin resignarse delante del mal y la injusticia. La tercera parábola presenta un fariseo y un publicano que van al templo a rezar. El primero se dirige a Dios presumiendo de sus méritos. El otro se siente indigno, incluso solo por entrar en el santuario. Pero Dios no escucha la oración de los soberbios, mientras escucha la de los humildes. No hay verdadera oración sin espíritu de humildad. The third parable, that of the publican and the Pharisee at prayer in the temple, reveals that God responds to those who pray with humility. La enseñanza del Evangelio es clara. Se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También, si el cielo se ofusca, el cristiano no debe de rezar. El cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril. Pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Saluto cordialmente i fedeli di lingua inglese. In questo mese di novembre preghiamo specialmente per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto della vita eterna. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los fieles de habla inglesa. En este mes de noviembre rezamos especialmente por los seres queridos que nos han dejado y por todos los muertos, para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete de la vida eterna. Sobre vosotros y vuestras familias, invoco la alegría del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. A continuación, el monitor en alemán dará el resumen de la catequesis en su idioma. La catequesis del Papa que habla sobre la oración perseverante. Las tres parábolas, como dice el Papa, enseñan que se debe rezar siempre, también cuando todo parece vano, cuando Dios parece sordo y mudo y nos parece perder tiempo. También si el cielo se ofusca, el cristiano no deja de rezar. Su oración va a la par que la fe. Y la fe, en muchos días de nuestra vida, puede parecer una ilusión, un cansancio estéril, pero practicar la oración significa también aceptar este cansancio. Muchos santos y santas han experimentado la noche de la fe y el silencio de Dios y han sido perseverantes. En estas noches de la fe, quien reza nunca está solo. Jesús, de hecho, no es solo testigo y maestro de oración, es más,
Él nos acoge en su oración para que nosotros podamos rezar en Él y a través de Él. Y esto es obra del Espíritu Santo. Es por esta razón que el Evangelio nos invita a rezar al Padre en el nombre de Jesús. San Juan escribe estas palabras del Señor: y todo lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Catecismo explica que la certeza de ser escuchados en nuestras peticiones se funde en la oración de Jesús. Esta dona las alas que la oración del hombre siempre ha deseado poseer. En su catequesis el Papa recuerda las palabras del Salmo 91, cargadas de confianza, que nacen de un corazón que espera todo de Dios. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas tiene un refugio. Escudo y armadura es su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta al mediodía. Es en Cristo que se cumple esta maravillosa oración, dijo el Papa. Es en Él que encuentra su plena verdad. Sin Jesús, nuestras oraciones correrían el riesgo de reducirse a los esfuerzos humanos, destinados la mayor parte de las veces al fracaso. Pero Él ha tomado sobre sí cada grito, cada lamento, cada júbilo, cada súplica, cada oración humana. Vernehmen wir also unsere Stimme in ihm und seine Stimme in uns. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua tedesca. Come nei nostri rapporti interpersonali, così anche nella nostra preghiera sono importanti le parole. Grazie, per favore e scusa. Così entriamo in un sincero dialogo con il Signore e scopriamo che Dio è un Padre compassionevole, il quale ha sempre cura di noi. Egli vi riempia della sua grazia e vi doni la sua benedizione. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla alemana, así como en nuestras relaciones interpersonales, también en nuestra oración, las palabras gracias, por favor, perdón, son importantes. De esta manera entramos en un diálogo sincero con el Señor y descubrimos que Dios es un Padre compasivo que siempre nos cuida, que Él nos llene con su gracia y les dé su bendición. Erfülle euch mit seiner Gnade und schenke euch seinen Segen. A continuación, el monitor dará los saludos al Santo Padre, de todos los fieles que están escuchando. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy contemplamos a Jesús que con su palabra y su ejemplo nos invita a la oración perseverante. El continuo diálogo de Jesús con el Padre en el silencio y el recogimiento fue el fundamento de toda su misión. Para exhortarnos a tal perseverancia, el Señor nos propone 3 parábolas: la del amigo inoportuno, la de la anciana y la del juez inicuo, y la del fariseo y el publicano. De estas parábolas podemos aprender algunas lecciones sobre la oración. Nos muestran con qué paciencia Dios escucha nuestra súplica, aun cuando conoce nuestra miseria mejor que nosotros mismos. Con su silencio el Señor busca iniciar en nosotros el deseo y la esperanza filial, y nos pide también la perseverancia fundada en la firmeza de la fe. La oración necesita ser valiente, incluso hasta retar a Dios entre lágrimas, sin rendirnos nunca ante el mal y la injusticia. Finalmente, nos revela que la humildad y la verdad y la verdadera contrición son el modo para acceder al corazón de Dios. El Evangelio es claro, la oración es vital para no desfallecer, es una cuestión de fe.
Aunque nos parezca a veces una fatiga inútil y que Dios enmudece ante nuestros ruegos, hemos de perseverar en la oración. Jesús en esto no es solo un maestro y un ejemplo, sino que nos acoge en su oración. Él toma sobre sí cada grito, cada canto de júbilo, cada súplica, en definitiva, cada oración humana. A la vez, cuando rezamos, su voz está en nosotros, de modo que todo lo que pidamos en su nombre sea para gloria de Dios Padre. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a rezar con confianza y tesón, y de modo particular en estos momentos de dificultad que está viviendo la humanidad entera. Acerquémonos a Dios sin temor, abandonándonos con humildad en ese diálogo divino con quien sabemos que nos ama. Que el Señor los bendiga. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa, A continuación, el monitor hablándole en lengua portuguesa está por dar el resumen de la catequesis del Santo Padre. En portugués, el Papa recibió el pasado lunes al Padre Macali, quien había estado secuestrado entre Níger y Mali por 2 años. Al entrevistar al Padre Pierluigi Macali, al final de la audiencia que tuvo con el Papa Francisco, expresó su grandísima emoción, que además dice que ha rezado con el Papa, le ha dicho que ha rezado por él durante mucho tiempo junto con toda la Iglesia. El encuentro con el pontífice tuvo lugar un mes después de la liberación del misionero en Mali. Hay gratitud e incredulidad ante el vicario de Cristo que se inclina para besar las manos del sacerdote. Después del abrazo con el Papa en la audiencia que tuvo lugar el 9 de noviembre en el Vaticano, el padre Pierluigi Macali, misionero de la Sociedad de Misiones Africanas, originario de Madignano, en la provincia de Cremona, y liberado el 8 de octubre, después de 2 años de prisión, repasa con Francisco lo que ha vivido y le confía a su África, que ha quedado sin guía misionera. Este misionero de las periferias siente incredulidad y dificultad para expresar el don de amor recibido del Papa que toda la Iglesia ha llevado en su corazón, y también gracias al pedido del pontífice. Na oração de Jesus, que dá à oração do homem aquelas asas. En entrevista a Vatican News, el padre Macali dijo que fue un encuentro muy agradable. Me emocioné, sobre todo diciéndole al Papa lo que viví, también confiando a su oración, especialmente a las comunidades a las que iba y que ahora están sin presencia misionera y sin sacerdote desde hace más de 2 años. El padre Macali le dijo al Papa que tenga presente a la Iglesia de Níger en su oración. Dijo que el Santo Padre estuvo muy atento, me escuchó con mucha atención. También le dije un gran gracias por haber rezado por mí junto con la Iglesia y luego en el Ángelus del Día Mundial de los Misioneros, cuando quiso este aplauso de la plaza por mi liberación. Le di las gracias, dijo el padre Macali, y me respondió, nosotros te apoyamos a ti, pero tú apoyaste a la Iglesia. El padre Macali dijo que no tuvo palabras ante esto. Yo, dice un pequeño misionero, y él que me hablaba así, no tengo palabras. Fue el abrazo de un padre, este padre que llevo en la oración todos los días. Saluto e benedico con affetto gli ascoltatori di lingua portoghese, augurando che ciascuno sappia vivere e irradiare una grande fiducia nei disegni di salvezza e di beatitudine che il Padre del Cielo predispone per i suoi figli. Per Lui tutti vivono. Possa questa certezza esservi di conforto in questo mese caratterizzato dall'orante ricordo e insuffragio dei defunti. Continuate ad amarli nel Signore. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Y bendigo con afecto a los oyentes de lengua portuguesa, esperando que cada uno sepa vivir e irradiar una gran confianza en los designios de salvación y bienaventuranza
que el Padre del cielo prepara para sus hijos. Para Él todos viven. Que esta certeza sea un consuelo para vosotros en este mes marcado por el recuerdo orante en sufragio de los difuntos. Sigan amándolos en el Señor. Continuai a amá-los no Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. Recordamos que en este día el Papa bendecirá la efigie de la bienaventurada Virgen María Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que apareció en 1830 a la joven hija de la Caridad de San Vicente de Paúl. Un nuevo gesto de consuelo, esperanza y fe para la humanidad duramente golpeada por la crisis. Lo realiza el Papa en este día, bendiciendo la sagrada efigie de la Virgen de la Medalla Milagrosa, 190 años después de las apariciones a Santa Catalina Labouré. Estarán presentes el superior general de la Congregación de la Misión, el padre Thomas Maverick, una pequeña delegación organizadora de la peregrinación de María que visita las comunidades de Italia con motivo de este aniversario. Los vicentinos, por su parte, en un comunicado para la ocasión, explican que la peregrinación cobra vida como camino de proclamación del amor misericordioso de Dios. En la difícil situación que vive el mundo a causa de la pandemia y las fuertes tensiones a nivel mundial. En el comunicado, la familia vicentina relata la historia de las apariciones de la Virgen María a partir de la noche del 18 al 19 de julio de 1830, cuando Catalina Labouré, una joven hija de la Caridad de San Vicente de Paúl, vio a la Santísima Virgen con la que tuvo un largo encuentro. Entre las palabras de la Santísima Virgen, le decía: corren muy mal los tiempos, la desgracia va a caer sobre Francia, el trono será derribado, sacudirán al mundo entero infortunios de toda clase, pero venid a los pies de este altar. Aquí se derramarán gracias sobre todos cuanto las pidan con confianza y fervor. Siempre he velado por vosotras. El 27 de noviembre de 1830, Catalina Labouré vio de nuevo a la Santísima Virgen con un pequeño globo terráqueo que representaba a la humanidad en sus manos. Contempló su belleza y aceptó la misión de hacer acuñar una medalla. Gozarán de una protección muy especial de la Madre de Dios, le dijo. Hoy el mundo está profundamente inquieto, escriben los vicentinos. La pobreza se está extendiendo, acentuada aún más por la pandemia. Y es precisamente el 15 de noviembre próximo que vivirán la cuarta Jornada Mundial de los Pobres sobre el tema Tiende tu mano al pobre. Los vicentinos señalan que, inspirados por su carisma secular que les llama a servir a Dios en los pobres y con la iniciativa de la Virgen Peregrina, quieren recordar que aún hoy la Santísima Virgen sigue invitando a todos a los pies del altar y como peregrina. Saluto i fedeli di lingua araba. Una preghiera detta a Dio è quella che viene da una persona dal cuore puro. Il Signore non gradisce la preghiera dei malvagi, come dice il libro del profeta Isaia: quando stendete le mani io distolgo gli occhi da voi, anche se moltiplicaste le preghiere io non ascolterei. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. Saludo a los fieles de habla árabe. Una oración agradable a Dios es aquella que proviene de una persona con un corazón puro. Al Señor no le gusta la oración de los malvados, como dice el libro del profeta Isaías. Cuando extendéis las manos, me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy jednoczą się z Recordamos nami el w domingo wykorzystaniu se środków vive la przekazu, cuarta Jornada Mundial de los pragną Pobres złożyć sobre el naszej tema świętobliwości, Tiende tu mano al realności pobre. oddania. El Papa Zapewniają też Francisco en su swoimi mensaje modlitwami para ese día wszystkich intencjach
Escribe, este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la libertad, la pérdida de trabajo, de los afectos más queridos y la falta de las relaciones interpersonales habituales han abierto de golpe horizontes que ya no estábamos acostumbrados a observar. Nuestras riquezas espirituales y materiales fueron puestas en tela de juicio y descubrimos que teníamos miedo. Encerrados en el silencio de nuestros hogares, redescubrimos la importancia de la sencillez y de mantener la mirada fija en lo esencial. Hemos madurado la exigencia de una nueva fraternidad, capaz de ayuda recíproca y estima mutua. Naleganie nie służy informowaniu i przekonywaniu go, lecz umocnieniu w nas pragnienia i oczekiwania. Przypowieści o natrętnym przyjacielu, o wdowie szukającej pomocy u sędziego, o faryzeuszu i celniku w świątyni pokazują, że kto puka do drzwi Bożego serca z wiarą i wytrwałością, nie będzie zawiedziony. Że wiara nie jest porywem chwili, ale mężną predyspozycją. Recordemos que en estos días el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Gualtiero Bassetti, se encuentra en un empeoramiento de las condiciones de salud debido a que él está padeciendo el COVID-19. Ha sido ingresado en el hospital de Perugia hace 10 días y tras complicaciones, entre el 2 y el 3 de noviembre fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital. Tras un cambio en los parámetros vitales, el cardenal, confirmado hace una semana por los médicos, es vigilante y cooperativo. Ha pedido que se le acompañe con las oraciones y no solamente lo están acompañando todos los obispos italianos, sino que vienen también oraciones de todo el mundo. Jan przytacza następujące słowa Pana. En particular, el cardenal había pedido que invocaran al beato Carlo Acutis, al venerable Vittorio Trancanelli y al siervo de Dios Giampiero Morettini. Las diócesis de Florencia y Venecia también piden a los fieles que recen por el presidente de la SCEI. El patriarca de Venecia, Monseñor Francesco Moralia, lo confía al cuidado maternal de Nuestra Señora de la Salud. El arzobispo de Florencia, el cardenal Giuseppe Vettori, también pide rezar por los que sufren en estos días a causa del COVID. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi in Polonia si celebra la festa nazionale dell'indipendenza. Mentre ringraziamo il Signore della storia per il dono della libertà nazionale e personale, viene in mente quanto San Giovanni Paolo II insegnava ai giovani. Essere veramente liberi non significa affatto fare tutto ciò che mi piace o ciò che ho voglia di fare. Essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. Essere veramente liberi significa essere un uomo di retta coscienza, essere responsabile, essere un uomo per gli altri. Signore benedica tutti i polacchi donando pace e prosperità. Saludo cordialmente a los polacos. Hoy en Polonia celebramos el Día Nacional de la Independencia, ocurrida el 11 de noviembre de 1918. Al agradecer al Señor de la historia el don de la libertad nacional y personal, nos viene a la mente lo que San Juan Pablo II enseñó a los jóvenes. Ser verdaderamente libre no significa hacer todo lo que me gusta o lo que quiero hacer. Ser verdaderamente libre es usar la libertad para lo que es verdaderamente bueno. Ser verdaderamente libre es ser un hombre de buena conciencia, ser responsable, ser un hombre para los demás. Que el Señor bendiga a todos los polacos dándoles paz y prosperidad.
Santo Padre, i fedeli di lingua italiana en collegati sintonía de attraverso i Vatican mezzi di Media y Radio comunicazione Vaticano desiderano transmitiendo esprimerle sincera desde la fedeltà Biblioteca e del filiale Palacio affetto. Apostólico hoy E miércoles pregano per 11 tutte le de noviembre. intenzioni del suo universale Saludamos a los que ministero nos apostolico. acompañan a través de radio, televisión e A internet, conclusione di questa udienza así como a través reciteremo del la portal preghiera del Vatican Padre News y a nostro quien in nos está latino, viendo a través de terminata la live quale Facebook il Santo y a las Padre emisoras de impartirà la radio y benedizione televisión que nos apostolica, in retransmiten, modo speciale ai bambini, al agli Consejo anziani, Episcopal ai sociali. CELAM, a la Radio María en Chile, entre otras. Ieri è stato pubblicato il rapporto sul doloroso caso dell'ex cardinale Theodore McCarrick. Rinnovo la mia vicinanza alle vittime di ogni abuso e l'impegno della Chiesa. Ayer ha sido publicado el reporte sobre el doloroso caso del ex cardenal Theodore McCarrick. Renuevo mi cercanía a las víctimas de todo abuso y al compromiso de la Iglesia para erradicar este mal. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Extiendo un cordial saludo a los fieles de habla italiana. Hoy la liturgia celebra la memoria de San Martín, vescovo di Tours. obispo de Tours. Questo grande pastore Este della gran Chiesa pastor de la antica Iglesia antigua se distinguió por su caridad evangélica hacia los pobres y marginados. Que su ejemplo enseña a todos a ser cada vez más valientes en la fe y generosos en la caridad. nella carità. El mio pensiero va infine, come Finalmente, di mis consueto, agli pensamientos se anziani, ai dirigen, giovani, como ai siempre, a malati los e agli sposi ancianos, a novelli. los jóvenes, a los enfermos y Lo los Spirito recién Santo casados. illumini le vostre menti. Que les Cuarto domingo del tiempo ordinario, solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y esta mañana el Papa presidió la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, donde al final de la celebración, y no según la tradición, el Domingo de Ramos, debido a la pandemia, tuvo lugar el paso de los símbolos de la JMJ, la cruz y la copia del icono de la Salus Populi Romani, de la representación de la Juventud Palameña, a la delegación de Portugal, país que acogerá la 38ª Jornada Mundial de la Juventud en 2023. Al final de la celebración, el Papa anunció el traslado de la celebración diocesana de la JMJ del Domingo de Ramos al Domingo de Cristo Rey a partir del próximo año. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal de Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Ellas son Setelmont TV de Alicante, España, Radio Marién en Dajabón, República Dominicana, Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá y Venezuela, Radio María Paraguay, Radio Hogar de Panamá, Radio Magna de Comodoro Rivadavia, Argentina, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, Radio Paz en Miami. Y ya vemos en imágenes que el Papa se acaba de asomar desde la ventana del Palacio Apostólico. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Oggi celebriamo la solennità di nostro Signore Jesucristo, Re dell'Universo. Hoy celebramos la Con la solemnidad cual se de nuestro chiude Señor l'anno Jesucristo, litúrgico. Rey del Universo, que cierra el año La grande litúrgico. parábola in cui si dispiega il mistero di Cristo, La gran tutto l'anno parábola en la litúrgico. que se despliega el misterio de Egli è Cristo. l'alfa e l'omega, l'inizio e il Él es compimento el della alfa storia. y el omega, el comienzo y el La liturgia odierna cumplimiento si de la concentra historia. sull'omega, Y la cioè liturgia de sul hoy se traguardo centra en el finale. omega, es decir, en Il el senso della destino storia final. lo si capisce tenendo davanti agli occhi il suo culmine. El sentido de la historia La se fine comprende y anche teniendo il ante nuestros fine. ojos su culminación. El final Ed es è también proprio el questo fin. che fa Matteo
Y esto es precisamente lo que hace Mateo en el Evangelio de este domingo, colocando el discurso de Jesús sobre el juicio universal en el epílogo de su vida terrenal. Él, a quien los hombres están a punto de condenar, es en realidad el juez supremo. En su muerte y resurrección, Jesús se mostrará como el Señor de la historia, el Rey del universo, el juez de todo. Pero la paradoja cristiana es que el juez no reviste una realeza temible, sino que es un pastor lleno de mansedumbre y de misericordia. Gesù, infatti, in questa parabola del giudizio finale, si serve En dell'immagine efecto, Jesús en esta parábola del juicio final utiliza la imagen del pastor. prende l'immagine dal profeta Ezechiele, Recordando las profecías de Ezequiel, que hablaba de la intervención de Dios en favor del pueblo contra los malos pastores de Israel. Aquellos habían sido crueles y explotadores, prefiriendo alimentarse ellos mismos en lugar del rebaño. Por lo tanto, Dios mismo promete cuidar personalmente de su rebaño, defendiéndolo de las injusticias y de los abusos. Esta promesa de Dios para su pueblo se cumplió plenamente en Jesucristo, el pastor, que dice de sí mismo: yo soy el buen pastor. Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica no solo col re pastore. En la página evangélica de hoy, Jesús se identifica no solo con el rey pastor. Podríamos hablar como de una doble identidad. El rey pastor es también Jesús y las ovejas. Él se identifica con los hermanos más pequeños y necesitados. Eso sarà preso in base all'amore concreto dato o negato a queste persone. Y así indica el criterio del juicio. Se efectuará sobre la base del amor concreto dado o negado a estas personas, porque él mismo, el juez, está presente en cada una de ellas. Dios es el Dios hombre, pero está presente en las personas, en los pobres, que él menciona precisamente allí. Jesús dice: en verdad les digo que cuanto hicieron o no hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí lo han hecho o no lo han hecho. Seremos juzgados por el amor. El juicio será sobre el amor, no por el sentimiento, no. Seremos juzgados por las obras, por la compasión, que se hace cercanía y ayuda solícita. Yo me acerco a Jesús presente en la persona de los enfermos, de los pobres, de los sufrientes, de los encarcelados, de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Me acerco a Jesús presente allí. Esta es la pregunta de hoy. El Señor, pues, en el fin del mundo pasará revista a su rebaño y lo hará no solo del lado del pastor, sino también del lado de las ovejas con las que se ha identificado. Y preguntará: ¿has sido un poco pastor como yo? ¿Has sido pastor de mí que estaba presente en esta gente que estaban necesitados? ¿O has sido indiferente? Hermanos y hermanas, miremosnos de la lógica de la indiferencia, de lo que nos viene a la mente inmediatamente, mirar por el otro lado, hacia el otro lado, cuando vemos un problema. Recordemos la parábola del buen samaritano. Ese pobre hombre herido por los brigantes, tirado a la tierra entre la vida y la muerte.
estaba allí solo. Pasó un sacerdote, Y pasó un sacerdote, vide e se ne lo andò, vio y se guardò fue. da un'altra parte. Miró para el otro lado. Pasó un levita, Pasó un levita, vide e guardò da un'altra parte. miró y se dio vuelta para el otro lado. Yo, Davanti ai miei fratelli e sorelle, ante mis hermanos y hermanas que están en necesidad, sono indifferente come questo soy sacerdote, indiferente como este questo levita, sacerdote, e como guardo este da un'altra levita parte. y miro para el otro lado. Io sarò giudicato su Yo questo. seré juzgado cómo por me sono esto, avvicinato, por di cómo cómo me he sono guardato acercado, por Gesù cómo he presente mirado a Jesús presente nei bisognosi. en los necesitados. Questa è la logica. E non Esta es lo la dico lógica io, y no lo digo yo, dice Gesù. lo dice Quello che avete Jesús. fatto a questo, Lo que han hecho a este, a ese y a aquel, lo han hecho a mí. Y lo que no han hecho a este, a ese y a aquel, no lo han hecho a mí, porque yo estaba allí. Que Gesù ci insegni Que questa Jesús nos logica. enseñe esta Questa lógica, logica della prossimità. esta lógica de la cercanía, avvicinarsi a Lui del acercarse con a Él amore con amor nella persona en la dei più persona sofferenti. de los que más sufren. Chiediamo alla Vergine Maria di insegnarci Pidamos a la a Virgen regnare María nel servire. que nos enseñe a reinar en el servir. La Madonna Assunta in cielo ci ha ricevuto Nuestra dal suo Señora figlio la Asunta al corona cielo regale recibió la perché lo corona ha real de seguito su Hijo fedelmente porque lo la siguió prima fielmente discepola en el camino del nella via amor. dell'amore. Es la primera Impariamo da discípula. lei a entrare finora Aprendamos de nel ella regno a di Dio entrar desde ahora en el attraverso la reino de porta del Dios, servizio a través de la puerta umile del e servicio bisognoso. humilde y Torniamo a generoso. casa Y volvamos a soltanto casa con questa frase. solamente con esta frase. Io ero presente Yo lì. estaba presente allí. Grazie o ti sei scordato di me. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii Tui incarnatione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebilibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et in perpetua luce Deis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, desidero enviare un pensiero speciale deseo enviar un alle pensamiento popolazioni della especial a las Campania poblaciones de e della Campania y de la Basilicata en A 40 Italia. anni dal A 40 años del disastroso desastroso terremoto che ebbe il que suo tuvo epicentro su epicentro en e Irpinia seminò morte e y que distruzione. sembró muerte y 40 anni. destrucción. 40 años ya han pasado. Quell'evento drammatico, Ese evento di cui dramático, ferite anche cuyos materiali non sono ancora heridas del materiales tutto rimarginate, no se han evidenciato sanado, la generosità ha evidenciado y la la generosidad y la solidariedad solidaridad degli italiani. de los italianos. ne sono testimonianza Son testigos tante gemellaggi
Son testimonio tantas hermandades entre países terremotados y países del centro, cuyos vínculos aún subsisten. Esas iniciativas han favorecido los caminos de reconstrucción y de colaboración entre las diversas comunidades de la península. Y saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos, que a pesar de las dificultades y siempre respetando las reglas, han venido a la Plaza de San Pedro. Un saludo especial a las familias que en este periodo sufren más. Sobre esto piensen en tantas familias que están en dificultad porque no tienen el trabajo, han perdido el trabajo, tienen 2 o 3 hijos y a veces con un poco de vergüenza no lo hacen, no lo dan a conocer. Pero sean ustedes que vayan a buscar, los que van a buscar a dónde está la necesidad. Hagan esto, busquen a dónde está Jesús. A todos les deseo un feliz domingo. Y aquellos de la Inmaculada son fuertes. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Y el Papa ha saludado, asomado desde la ventana del Palacio Apostólico a los fieles congregados a distancia de seguridad en la Plaza de San Pedro. Ha dedicado un pensamiento especial a 2 poblaciones de Italia, 2 regiones, Campania y Basilicata, que hace 40 años sufrieron terribles terremotos. Y con esta reflexión del Santo Padre nosotros comenzamos a despedirnos. El Papa ha recordado que en la página A continuación se da lectura al texto bíblico que será el centro de la catequesis del Papa Francisco. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Parola del Signore. Ahora escucharemos la proclamación de este mismo pasaje bíblico en las diferentes lenguas que conforman la audiencia general del Papa Francisco. Ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. A reading from the Holy Gospel according to Luke. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee, to their own city, Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. His mother kept all these things in her heart. The Gospel of the Lord. Ahora escuchemos esta lectura en nuestro idioma. Lesung aus dem Lukasevangelium. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit und Gottes Gnade ruhte auf ihm. El Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 39 al 40 y 51, nos hablan de la figura de la Virgen María. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor.
Leitura do Evangelho de São Lucas. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a Deus. Mientras se sigue dando lectura al Evangelio de Lucas, saludamos a todas las emisoras de radio y televisión que están con nosotros. Saludamos a Radio María en Chile, a Radio María en Venezuela, a Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, a Radio Magna en Comodoro Rivadavia, Argentina, a Setelmont TV en Alicante, España, a Popular TV de Cantabria, a Radio Televisión Diocesana de Toledo, a Radio Paz de Miami, a Santa Teresita Radio en Palm Beach, Estados Unidos, a Radio Inmaculada e Inmaculada TV en Galveston, Estados Unidos, a Radio Misión Católica en Georgia, a EWTN y a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización. Gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. A matka jego chowała wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo pańskie. Ahora dispongámonos a escuchar la catequesis del Papa Francisco en este miércoles de la 33 semana del tiempo ordinario. Día también en el que la Iglesia recuerda la dedicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, En nuestro camino de catequesis sobre la oración, hoy encontramos a la Virgen María como una mujer orante. Madonna pregava. La Virgen María rezaba. Quando ancora il mondo la ignora, Cuando el mundo todavía la ignora, cuando es una sencilla joven prometida con un hombre de la casa de David, María reza. possiamo immaginare la giovane di Nazareth raccolta nel silenzio. Podemos imaginar a la joven de Nazaret recogida en silencio, en continuo diálogo con Dios, que pronto le encomendaría su misión. Ella está ya llena de gracia e inmaculada desde la concepción, pero todavía no sabe nada de su sorprendente y extraordinaria vocación y del mar tempestuoso que tendrá que navegar. Una cosa è certa. Maria appartiene alla grande schiera di quelli umili di cuore. Algo es seguro, María pertenece al gran grupo de los humildes de corazón, a quienes los historiadores oficiales no incluyen en sus libros, pero con quienes Dios ha preparado la venida de su Hijo. Non dirige autonomamente la sua vita. María no dirige autónomamente su vida, espera que Dios tome las riendas de su camino y la guíe donde Él quiere. Es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes eventos que involucran a Dios en el mundo. Il catechismo ci ricorda la sua presenza costante e premurosa. El catecismo nos recuerda su presencia constante y atenta en el designio amoroso del Padre y a lo largo de la vida. María è in preghiera quando l'arcangelo Gabriele viene a portarle l'annuncio a Nazareth. María está en oración cuando el arcángel Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret. Su he aquí, pequeño e inmenso, que en ese momento hace saltar de alegría a toda la creación, ha estado precedido en la historia de la salvación de muchos otros he aquí, de muchas obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios. Non c'è modo migliore di pregare que metersi come María en un atteggiamento di apertura. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. El corazón abierto a la voluntad de Dios.
Y Dios siempre responde. Quanti credenti vivono così la loro preghiera? ¿Cuántos creyentes viven así su oración? Los más humildes de corazón rezan así. La humildad es esencial, con humildad sencilla. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. E questi pregano così non arrabbiandosi. Y ellos rezan así, no enfadándose porque los días están llenos de problemas, sino yendo al encuentro de la realidad y sabiendo que en el amor humilde, en el amor ofrecido en cada situación, nosotros nos convertimos en instrumentos de la gracia de Dios. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Una oración sencilla, pero es poner nuestras vidas en las manos del Señor, que sea Él quien nos guíe. Todos podemos rezar así, casi sin palabras. Es sencillo. Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. La preghiera sa amansire l'inquietudine, ma noi siamo inquieti. La oración sabe calmar las inquietudes, pero nosotros somos inquietos. Pero Dios sabe lo que vamos a pedir antes que lo digamos. Y lo queremos enseguida. Pero la vida no es así. Esta inquietud nos hace mal. La oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. Yo soy inquieto, rezo, la oración me abre el corazón y me hace disponible a la voluntad de Dios. La Virgen María en esos pocos instantes de la Anunciación ha sabido rechazar el miedo, aún presagiando que su sí le daría pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acojamos todo. Se aprende a decir, lo que tú quieres, Señor. Prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino. Esto es importante, pedir al Señor su presencia en cada paso de nuestro camino. Que no nos deje solos. Que no nos abandone en la tentación, que no nos abandone en los momentos feos. Y al final del Padre Nuestro es esto, que pedimos esa gracia que Jesús nos enseñó a pedir al Señor. María acompaña en oración toda la vida de Jesús hasta la muerte y la resurrección, y al final acompaña los primeros pasos de la iglesia naciente. María reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. Reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está ahí con los discípulos, en medio de los hombres y las mujeres que su Hijo ha llamado a formar su comunidad. María no es como el sacerdote, no, es la Madre de Jesús que reza con ellos, en comunidad, como una de la comunidad. Reza con ellos y reza por ellos, y nuevamente su oración precede el futuro que se está por cumplir. Por obra del Espíritu Santo se ha convertido en Madre de Dios y por obra del Espíritu Santo se convierte en Madre de la Iglesia. Es decir, rezando con la Iglesia naciente, se convierte en Madre de la Iglesia. Acompaña a los discípulos en los primeros pasos de la Iglesia. La oración que impulsa el Espíritu Santo, rezando siempre en silencio. La oración de María es silenciosa. El Vangelo ci racconta una preghiera di María. Solo el Evangelio nos cuenta una oración de María en Caná, cuando pide a su hijo por esa pobre gente que están por hacer una mala figura en una fiesta. Imaginémonos hacer una fiesta de matrimonio, de bodas, y terminar con el café con leche porque no hay vino. Y ella pide y deja en su hijo para que él resuelva el problema. Luego no se sabe, yo no recuerdo,
pero siempre su presencia es una oración y su presencia entre los discípulos en el cenáculo, esperando al Espíritu Santo, es en oración. Así María da a luz a la Iglesia, es madre de la Iglesia. El catecismo explica El catecismo explica en la fe de su humilde esclava el don de Dios encuentra la acogida que espera desde el comienzo de los tiempos. Nella Vergine Maria, la naturale intuizione femminile viene esaltata. En la Virgen María, la natural intuición femenina es exaltada por su singular unión con Dios en la oración. Por esto, leyendo el Evangelio, notamos que algunas veces ella aparece y después desaparece, para después volver a aflorar en los momentos cruciales. María es la voz de Dios que guía su corazón, que guía sus pasos, allí donde hay necesidad de su presencia. Una presencia silenciosa de madre y de discípula. María está presente porque es madre. También está presente porque es la primera discípula, la que aprendió mejor las cosas de Jesús. María no dice jamás, ven que yo resolveré las cosas. No, dice, hagan lo que Él les dirá, siempre con el dedo señalando a Jesús. Esto es lo que hace el discípulo, y ella es la primera discípula. Reza como madre y reza como discípula. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Así el evangelista Lucas retrata a la Madre del Señor en el Evangelio de la infancia. Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la redención. Todo termina en su corazón para que pase la criba de la oración y sea transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los magos o la huida en Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión, la Madre guarda todo y lo lleva a su diálogo con Dios. Algunos han comparado el corazón de María como una perla de esplendor incomparable, formada y suavizada por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús, meditados en la oración. Qué bello. Si anche noi potremmo assomigliare un po' alla nostra madre. Qué bonito si nosotros también podemos parecernos un poco a nuestra Madre, con el corazón abierto a la palabra de Dios, con el corazón silencioso, con el corazón obediente, con el corazón que sabe recibir la palabra de Dios y la deja crecer como una semilla por el bien de la Iglesia. Gracias. Con esta invitación del Papa Francisco de tener un corazón abierto a la palabra de Dios, concluye la catequesis de este miércoles 18 de noviembre, continuando este ciclo de reflexiones sobre la oración. Un ciclo que el Papa Francisco ha retomado el 7 de octubre de este año, en el cual nos ha ido presentando diferentes figuras bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento sobre este tema de la oración. Y el día de hoy ha dedicado su reflexión, su catequesis, a la figura orante, silenciosa de la Madre de Jesús, de nuestra Madre, la Virgen María. A continuación se hace un resumen de la catequesis en lengua francesa de la reflexión del Papa Francisco. Escuchemos. Aujourd'hui, nous rencontrons la Vierge Marie comme femme de prière. Marie, la jeune fille de Nazareth, qui est en dialogue permanent avec Dieu, est pleine de grâce et immaculée dès sa conception. Avec docilité et disponibilité, elle prépare les grands événements qui impliquent Dieu dans le monde. Son « Me voici », petit et immense,
fait tressaillir de joie la création tout entière. Il n'y a pas de meilleure façon de prier que de se mettre comme Marie dans une attitude d'ouverture. La prière, c'est apaiser l'inquiétude, c'est la transformer en disponibilité. Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Et finalement, elle accompagne les débuts de l'Église naissante. Sa prière précède l'avenir. Par l'œuvre de l'Esprit Saint, elle est devenue mère de Dieu et mère de l'Église. Chez la Vierge Marie, l'intuition féminine naturelle est exaltée par son union très particulière avec Dieu dans la prière. C'est la voix de Dieu qui guide ses pas là où l'on a besoin de sa présence. El monitor está recordando cómo la figura de María resalta la natural intuición femenina por su singular unión con Dios en la oración. Por esto, leyendo el Evangelio, notamos que algunas veces parece que ella desaparece para después volver a aflorar en los momentos cruciales. María es la voz de Dios que guía su corazón y sus pasos allí donde hay necesidad de su presencia. Ahora escuchemos los saludos del Papa. Sono lieto di salutare le persone di lingua francese. Il sì della Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, conferisce alla sua preghiera un valore ineguagliabile. Chiediamo la grazia di essere come lei, uomini e donne aperti a Dio, affinché Cristo, Re dell'universo, possa essere accolto nei nostri cuori e nelle nostre vite. A tutti la mia benedizione. Papa Francisco en sus saludos en lengua francesa ha dicho que tiene el gusto de saludar a todas las personas de lengua francesa y el sí de la Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, da a la oración un valor incomparable. Pidamos la gracia de ser como ella, hombres y mujeres abiertos a Dios, para que Cristo, Rey del universo, pueda poder acoger a nosotros en su corazón y en nuestras vidas, y a todos imparte su bendición apostólica. A continuación escucharemos también los saludos de las comunidades de habla inglesa y también la síntesis que se hará en este idioma. El monitor recuerda que al final de la audiencia el Papa Francisco rezará la oración del Padre Nuestro e impartirá la bendición a todas las personas que siguen esta audiencia a través de los medios de comunicación, especialmente a las personas necesitadas. Escuchemos el resumen de la catequesis Nuestro Jesucristo. Que Dios los bendiga, es lo que el Papa expresa a las comunidades de lengua inglesa. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet verbunden sind, bekunden Ihnen, den Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit. Ahora las comunidades de habla alemana están presentando sus saludos al Papa Francisco y se unen en oración a sus intenciones como pastor de la Iglesia. También piden por él y por su ministerio petrino. Del mismo modo, se presenta el resumen, la síntesis de la catequesis en alemán. Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, in unseren Katechesen über das Gebet schauen wir heute auf die Jungfrau Maria als betende Frau. Wir dürfen uns vorstellen, wie das junge Mädchen von Nazareth in der Sammlung der Stille in beständigem Dialog mit Gott steht. Durch ihre demütige Verfügbarkeit gegenüber dem Herrn bereitet Maria die Heilsereignisse mit vor. Im Gebet empfängt sie die Botschaft des Engels Gabriel und spricht ihr Fiat zum Willen Gottes. Im Gebet begleitet sie das ganze Leben Jesu bis zum Tod und zur Auferstehung. Ebenso unterstützt sie die ersten Schritte der Kirche. In der Mitte der Männer und Frauen, die Jesus zu seiner Gemeinschaft gerufen hat,
El monitor recuerda que María está en oración cuando el arcángel Gabriel viene a traerle el anuncio a Nazaret. Su "he aquí, pequeño e inmenso", dice el Papa, que en ese momento hace saltar de alegría a toda la creación, ha estado precedido en la historia de la salvación de muchos otros "he aquí", de muchas obediencias confiadas, de muchas disponibilidades a la voluntad de Dios. No hay mejor forma de rezar que ponerse como María en una actitud de apertura, ha dicho el Papa. Por eso estamos invitados todos a decir: Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Esto es lo que hoy la Virgen María nos enseña: apertura de corazón. Wie sie wollen auch wir uns im Gebet vertrauensvoll Gottes Willen öffnen. Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Nella preghiera vogliamo lasciarci guidare da Maria e imparare da lei a metterci in un atteggiamento di umiltà, di disponibilità, di apertura verso la volontà di Dio. Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi. Il Signore vi benedica. El Papa Francisco saluda con afecto a los hermanos y hermanas de lengua alemana. En la oración, dice el Papa, debemos dejarnos guiar por María y aprender de ella a ponernos en una actitud de humildad, de disponibilidad, de apertura hacia la voluntad de Dios y decir: Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos. Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Ahora damos paso a los saludos en lengua portuguesa.
de todos los países que hablan este idioma y que están siguiendo esta audiencia general este miércoles del 33º semana del tiempo ordinario. A vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. E asseguro as nossas orações pelo vosso ministério petrino e pelas vossas intenções como pastor da Igreja Universal. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre impartirá a bênção apostólica com pensamento de modo particular nas crianças, nos idosos e nos doentes. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No caminho destes nossos encontros sobre a oração, hoje nos deparamos com a figura da Virgem Maria como mulher orante. Podemos imaginá-la recolhida em oração quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia a sua missão. O seu "eis-me aqui", breve, mas imenso, manifesta plena disponibilidade à vontade de Deus. Não há melhor modo de rezar do que colocar-se, como Maria, em atitude de total abertura aos desígnios de Deus. Senhor, aquilo que quiserdes, quando quiserdes e como quiserdes. Quantos fiéis vivem deste modo a sua oração? Assim, a oração acalma as nossas inquietudes, transformando-as em disponibilidade e alargando os nossos corações para, em atitude de acolhida, dizermos: aquilo que quiserdes, Senhor, prometei-me apenas que estareis comigo a cada passo do caminho. Nossa Senhora acompaña en oración toda la vida de Jesús. El monitor está recordando cómo la oración sabe calmar la inquietud, sabe transformarla en disponibilidad. Y en esto la Virgen María, en esos pocos instantes de la Anunciación, ha sabido rechazar el miedo, aún presagiando que su sí le daría pruebas muy duras. Si en la oración comprendemos que cada día donado por Dios es una llamada, entonces agrandamos el corazón y acogemos todo. Se aprende a decir lo que tú quieras, Señor, pero prométeme solo que estarás presente en cada paso de mi camino. Tudo o que acontece ao seu redor tem reflexo no seu coração, onde passa. María acompaña en oración toda la vida de Jesús hasta la muerte y la resurrección, y al final acompaña los primeros pasos de la iglesia naciente. Reza con los discípulos que han atravesado el escándalo de la cruz. Reza con Pedro, que ha cedido al miedo y ha llorado por el arrepentimiento. María está en medio de los hombres y mujeres que su Hijo ha elegido como discípulos. Se nossa vida de oração fosse mais semelhante à de nossa mãe. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale e affettuoso saluto agli ascoltatori di lingua portoghese. Dalla nostra Madre Santissima impariamo a portare al Signore nella preghiera le nostre speranze e gioie, le nostre angosce e preoccupazioni, infine tutto quello che custodiamo nel cuore. Dio vi benedica. El Papa Francisco también dirige un afectuoso saludo a los pueblos de lengua portuguesa y dice que de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, aprendamos a llevar al Señor en la oración nuestras esperanzas y alegrías, nuestras angustias y preocupaciones, también todo aquello que llevamos en nuestro corazón. A ellos también les imparte la bendición apostólica. Tudo aquilo que conservamos no nosso coração. Que Deus vos abençoe. Ahora damos paso a los saludos en lengua árabe de todas las comunidades cristianas que siguen también esta audiencia general este miércoles 18 de noviembre. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس.
El monitor también recuerda que al final de la audiencia general se rezará el Padre Nuestro, se impartirá la bendición apostólica del Papa Francisco a todas las personas que siguen esta transmisión de la catequesis a través de los medios de comunicación, especialmente a los niños, a las mujeres embarazadas, a las personas necesitadas. عاشت مريم منذ صغرها في الناصرة تصلي في حوار مستمر مع الله. كانت ممتلئة نعمة ونقية من كل خطيئة منذ أن حبل بها، ولم تستقل بحياتها، بل سلمت أمرها لله ليأخذها بيده ويقودها حيث يشاء. عندما بشرها الملاك جبرائيل قبلت بما قال لها، أطاعت وأبدت استعدادها ولم تخف المستقبل. ثم رافقت بصلاتها يسوع في كل حياته حتى في موته وقيامته، ورافقت الكنيسة الناشئة في خطواتها الأولى. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón, dice el Evangelio de Lucas. Así el evangelista retrata a la Madre del Señor en el Evangelio de la infancia. Todo lo que pasa a su alrededor termina teniendo un reflejo en lo más profundo de su corazón. Por ejemplo, los días llenos de alegría, como los momentos más oscuros, cuando también a ella le cuesta comprender por qué camino debe pasar la redención. Todo termina en su corazón, para que pase la criba de la oración y sea transfigurado por ella. Ya sean los regalos de los magos o la huida en Egipto, hasta ese tremendo viernes de pasión, la Madre guarda todo y lleva todo en su diálogo con Dios. Algunos han comparado el corazón de María como una perla de esplendor incomparable, formada y suavizada por la paciente acogida de la voluntad de Dios a través de los misterios de Jesús meditados en la oración. من خلال أسرار يسوع وتأملها في صلاتها. كم يكون جميلا لو استطعنا أن نتشبه قليلا بأمنا مريم العذراء المصلية. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per i nostri cari defunti, affinché il Signore nella sua misericordia li accolga al banchetto celeste. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. El Papa Francisco también saluda a los fieles de lengua árabe. En este mes de noviembre, dice el pontífice, continuamos a rezar por nuestros seres queridos que han fallecido, para que el Señor en su misericordia los acoja en el banquete celestial. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. De este modo vamos llegando ya al final de esta audiencia general y ahora damos paso a los saludos en lengua polaca. La Iglesia en Polonia también presenta sus saludos al Papa Francisco y se une en oración a su ministerio petrino. Najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie rodziny, dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, w naszym cyklu katechez o modlitwie przyglądamy się dzisiaj Najświętszej Dziewicy Maryi jako kobiecie modlitwy. Modli się ona, kiedy świat jeszcze jej nie zna, jako prosta dziewczyna z Nazaretu, trwająca w ustawicznym dialogu z Bogiem. Dzięki temu niepokalanie poczęta dziewica potrafi pokonać lęk, jest otwarta i dyspozycyjna. Panie, niech się stanie to, czego chcesz, kiedy chcesz i jak chcesz.
Swoją modlitwą towarzyszy Panu Jezusowi przez całe Jego życie, aż po śmierć i zmartwychwstanie. Jej naturalna El monitor recuerda que en este camino de catequesis sobre la oración, María no dirige autónomamente su vida, espera que Dios tome las riendas de su camino y la guíe donde Él quiera. Es dócil y con su disponibilidad predispone los grandes eventos que involucran a Dios en el mundo. En este sentido, el catecismo nos recuerda su presencia constante y atenta en el designio amoroso del Padre y a lo largo de la vida de Jesús. Wszystko, co dzieje się wokół, wiedzie do jej serca, by tam zostało przeniknięte głębią jej dialogu z Bogiem i przez nią przekształcone. Czy to, gdy chodzi o dary magów, czy też o ucieczkę do Egiptu, aż po straszliwy Wielki Piątek, dzień męki jej Syna. Od Maryi, Matki Bożej, uczmy się pokornej i wytrwałej modlitwy, byśmy potrafili odczytywać i rozumieć wolę Bożą w naszym codziennym życiu. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente tutti i polacchi. Oggi in Polonia ricorre la memoria liturgica della Beata Karolina Kocka, Vergine Martire. A 16 anni subì la morte per martirio in difesa della virtù della castità. Con il suo esempio ancora oggi indica specialmente ai giovani il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Affidatevi alla sua intercessione perché vi aiuti a testimoniare con coraggio le virtù cristiane e i valori evangelici. Vi benedico di cuore. El Papa Francisco también ha saludado cordialmente a todos los polacos y ha recordado que hoy en Polonia se celebra la memoria litúrgica de la Beata Karolina Kocka, virgen y mártir. A 16 años ella murió y fue martirizada en defensa de la virtud de la castidad. Con su ejemplo, dice el Papa, todavía hoy nos indica, especialmente indica a los jóvenes, el valor de la pureza, el respeto por el cuerpo humano y la dignidad de la mujer. Encomendámonos a su intercesión para que nos ayude a dar testimonio con valentía de las virtudes cristianas y los valores evangélicos. A todo el pueblo polaco, el Papa Francisco imparte su bendición de corazón. Serca wam błogosławię. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana. En conclusión, los fieles de lengua italiana, todos los que están siguiendo esta audiencia a través de los medios de comunicación social, expresan su fidelidad y su devoción al Santo Padre, a quien acompañan con oraciones por su persona y sus intenciones de su ministerio universal. Se recuerda que este encuentro se concluye con la oración del Padre Nuestro y después la bendición apostólica del Santo Padre, especialmente a los niños, a los ancianos, a las personas que están sufriendo. Rivolgo un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Oggi celebriamo la dedicazione della Basilica de San Pietro. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de aquella de San Pablo en la Vía Ostiense. Esta fiesta que pone a la luz el significado de la Iglesia, edificio sagrado donde se recogen y se congregan los creyentes, que suscite en todos la conciencia que cada uno está llamado a ser templo viviente de Dios. Il mio pensiero va infine, come di consueto, agli anziani. Mi pensamiento va, como siempre, a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Los exhorto a amar la Iglesia del Señor, a cooperar con generosidad y entusiasmo en su edificación y a vivir la ofrenda de sus oraciones y de sus sufrimientos como un aporte precioso a la construcción de la casa del Señor, que es casa del Altísimo entre nosotros. Gracias. Ahora, todos juntos vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera al mal. Domino vobiscum. Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio viene en nombre del Señor.